No, simplemente darle las bienvenidas a todos. Bueno, yo soy Valeria de Vima. Lamentablemente tengo desperfectos técnicos en mi cámara, no van a poder ver mi preciosa cara. Pero bueno, nada, les quería agradecer por estar, que van a ver que van a disfrutar mucho. Es un momento que estamos viviendo y atravesando a nivel mundial con todo lo de esta crisis a través de la pandemia. Así que bueno, nos va a servir, tanto para lo personal como en lo laboral. Yo siempre se los ponía en los mails y en todas las comunicaciones, porque realmente es elemental para todos los ámbitos. Así que nada, bienvenidos. Bueno, gracias Valeria por hacer este evento posible y gracias a todos ustedes también por estar. Bienvenidos, mi nombre es Florencia Burruchaga y vamos a estar compartiendo juntos de acá hasta las 5 de la tarde hora argentina, es decir, una hora, donde vamos a estar explorando y reflexionando juntos un poco sobre cómo mindfulness, esta práctica, que no sé si alguno de ustedes conoce, puede resultarnos útil como un recurso en estos momentos de tanta agitación emocional para poder promover nuestro propio bienestar en todos los ámbitos de la vida, como decía Valeria. Vamos a estar explorando qué pasa cuando nuestro cuerpo está en estado de alerta, qué nos dicen las neurociencias. Vamos a también explorar cómo funciona nuestra mente. Vamos a hablar un poco de incertidumbre y de muchas otras cosas más. Así que antes de comenzar, o ya comenzando en realidad, me gustaría saber cómo están ustedes, digamos, si pudieran describir en una palabra esta, como decía Valeria, es una situación compleja a nivel mundial, donde todos nuestros patrones habituales de comportamiento han sido cambiados rotundamente. Todos estamos siendo desafiados a cambiar nuestra manera de hacer absolutamente todas las cosas en todos los ámbitos de nuestra vida. Digamos, necesitamos cambiar la forma de ser, la forma de hacer las cosas, la forma de cuidarnos, la forma de trabajar, de vincularnos con otro. Entonces, muchas veces todo esto resulta que no sabemos cómo ni por dónde empezar. Así que me gustaría conocer un poquito, si puede ser, vamos a hacer la participación por chat, después al final vamos a habilitar las preguntas que vayan surgiendo, yo las voy a ir contestando. Ahí algunos me dicen que ya comenzaron a practicar, pero me gustaría saber cómo se sienten, cómo en este contexto que todos estamos viviendo, cómo les resulta la situación, cuál es la emoción más frecuente que están sintiendo por estos días. Ansiedad. Bienvenidos a los que se siguen sumando de Ecuador y de México. ¿Alguien más quiere compartir, más allá de la ansiedad, si hay alguna otra emoción que están sintiendo? Desorientada, miedo, ansiedad, mucha incertidumbre y ansiedad, tranquilidad, impotencia, angustia, asombro, temor. Hola Ceci, esperanza. Ansiedad y pánico antes de comenzar la cuarentena. Ahora algo triste, sobrecarga, bienvenida Karim, preocupación, fortalecida, gran aprendizaje, incertidumbre respecto al trabajo, las expectativas, tristezas, incertidumbre. Aprovechando para leer y aprender, yo voy leyendo todos los comentarios que van haciendo en el chat. Incertidumbre, implementar cambios, mucha ansiedad, insomnio. Necesito reinventarme y no sé cómo, esto es lo que decíamos, todo el cambio que se produce en nosotros no sabemos cómo empezar. Desde Italia, bienvenida Isabela. Semana en casa, tranquila, de estar cuidándome, cuidando a los demás, miedo, angustia. Buenísimo, les agradezco un montón todo esto que están compartiendo, porque de eso justamente es de lo que vamos a estar trabajando hoy. ¿Cuáles son los recursos, prácticas, herramientas que podemos tener justamente para transitar
todo este complejo mundo emocional. Ahí siguen poniendo ansiedad, impotencia. Buenísimo. Y para comenzar, acá están los temas, como les había comentado, que vamos a estar viendo hoy. Cómo funcionamos cuando estamos alerta, qué nos dicen las neurociencias, cómo impacta la gestión del miedo, del estrés, de la ansiedad. Acá también podemos agregar de la angustia, la incertidumbre, la impotencia, en nuestra salud y en nuestra productividad. ¿Qué podemos hacer para cuidarnos entre todos? Y si podemos convivir con la incertidumbre sin perder la calma. Ahí me piden abrir la imagen. Ahora cuando deje de compartir la pantalla voy a compartir mi imagen. Entonces acá sí vamos a hacer, los voy a invitar para comenzar, que ya veo que se sumaron varias personas. Vamos a comenzar con una práctica. Honrando esta experiencia mindfulness que le estamos proponiendo, vamos a comenzar haciendo una mini práctica. Ahí sí, si quieren, pongo mi imagen. Y para esto yo los voy a invitar a que se sienten en una postura que les sea cómoda para ustedes, donde estén en sus casas. Asegúrense de tener los pies apoyados en el suelo, sin estar cruzando las piernas. Hagan todos los ajustes que necesiten hacer en la postura para asegurarse que no haya ninguna parte del cuerpo en tensión. Pueden relajar los hombros, relajar los músculos de la cara. Quien quiera puede cerrar los ojos o si lo prefieren dejarlos abiertos mirando a un punto fijo delante de ustedes. Les voy a invitar a llevar el foco de su atención a la respiración, notando cómo el aire entra y sale del cuerpo. Notando cómo el aire entra en el cuerpo con cada inhalación, cómo sale del cuerpo con cada exhalación. Dejamos al cuerpo que respire por sí mismo, no intentamos modificar ni cambiar el ritmo natural de nuestra propia respiración. Y simplemente la notamos en aquel lugar del cuerpo donde nos sea más fácil sentirla. Tal vez en la zona del abdomen. Puedo, si quiero, llevarme una mano al abdomen y notar cómo se infla cuando inhalo y cómo se desinfla al exhalar. O quizás la sienta más nítidamente en la zona del pecho y hasta pueda sentir los latidos de mi corazón. O en la zona de las fosas nasales, notando la temperatura del aire entrando y saliendo del cuerpo. Simplemente presto atención. Y si noto que la mente se distrae, sin hacer ningún juicio, amablemente vuelvo a centrarme en la respiración en mi cuerpo. En este momento no hay nada que deba hacer, ningún resultado que necesite lograr, ningún objetivo que alcanzar. Simplemente estar atento y presente en el aire entrando y saliendo del cuerpo. Notando también cómo se siente simplemente parar, hacer una pausa.
cuáles son las sensaciones que van apareciendo. Las exploro con curiosidad y con apertura. Y ya en estos instantes finales de esta micropráctica, cada uno a su propio ritmo, si es que han cerrado los ojos, puede ir abriéndolos, puede ir moviendo el cuerpo, o haciendo el movimiento que el cuerpo en este momento les pida. Pueden estirar los brazos, quizás hacer una rotación de hombros o de cuello. Y me gustaría, si alguien quiere compartir a través del chat, ¿qué sintieron al hacer esta práctica? ¿Alguna palabrita? En esta pausa que hicimos, o en este minuto para llegar o para aterrizar, o conectar con nuestra propia respiración. Paz, sueño, serenidad. Relax, tranquilidad. Paz. Relajada, tranquilidad, paz. Ahora no me quiero adelantar a lo que vayamos viendo, pero sí, digamos, vamos a ir viendo cómo con esta mini práctica lo que hemos hecho es como activar el sistema parasimpático de nuestro cuerpo, promoviendo la respuesta de relajación, que tanto nos hace falta por estos días. Calma. Buenísimo, entonces les voy a compartir, acá, bueno, son un par de imágenes de cómo hablábamos, cómo es el contexto actual, tan complejo, tan volátil, tan ambiguo e incierto, y cómo esto nos trae todos los sentimientos que ustedes pusieron al inicio. Entonces les quiero mostrar un esquema que no sé si alguno de ustedes conoce, pero que a mí me resulta muy genial para poder transmitir el concepto de los sistemas emocionales y de cómo operan en nuestro cuerpo. Paul Gilbert es un psiquiatra británico, el creador de la terapia centrada en la compasión, y este es un modelo que es muy difundido en el ámbito neurocientífico, que explica cómo operan en nuestro interior todos los sistemas emocionales. Y cuando hablábamos al principio de cuáles son las emociones más frecuentes en este contexto, todos hablaron de ansiedad, de miedo, de estrés, angustia. Y el sistema llamado de amenaza y defensa es el sistema que se activa cuando nuestro cuerpo se siente amenazado por cualquier factor. Tiene el foco en protegerse, tiene una actitud defensiva porque necesita luchar o huir. Se activa todo el mecanismo de estrés en nuestro cuerpo, porque el cerebro entiende que no tiene los recursos suficientes para hacer frente a la amenaza a la que está expuesto. Entonces, ¿cómo nos sentimos? Ansiosos, con miedo, amenazados, aislados, hasta a veces enojados. Y la química que genera nuestro cuerpo cuando nos sentimos en esta situación es de adrenalina y cortisol. A ver, una cuota de estrés o de miedo está bien, es adaptativa, nosotros necesitamos protegernos para poder sobrevivir. El tema está de cuando este sistema se sobreactiva y se sostiene indefinidamente en el tiempo, que es lo que nos está ocurriendo a nosotros, estamos en estado de alerta permanente. Entonces ahí es donde empiezan a notarse las secuelas negativas en nuestra salud. Digamos, es como a veces yo pongo un ejemplo de el tema no está en el estrés que siento, sino en cuánto tiempo sostengo
o tengo activado ese mecanismo en mi cuerpo. Si yo les digo, sostengamos un marcador, una cosa es sostenerlo 1 minuto, pero llegado el caso en que necesite sostenerlo durante 24 horas, ahí es donde voy a empezar a notar perjuicios y alteraciones en mi propia salud. Entonces, ahí pueden identificar, digamos, ¿se sienten cómo el cuerpo está actuando de esta manera en este contexto? Entonces ahí acuérdense de poner las preguntas que después Valeria me las dirá para el final y las contestamos. Pero hoy necesitamos disminuir esta amenaza. El sistema rojo, como es que le llamamos nosotros, está sobreactivado. Después tenemos el sistema azul, llamado de incentivo y logro, de incentivo y búsqueda, que tiene que ver con cuando nos sentimos como excitados, entusiasmados y motivados por cumplir metas, objetivos que nos proponemos. Entonces estamos alertas, energizados, motivados, y la hormona que segrega nuestro organismo es la dopamina. Muchas veces en el contexto actual o en esta cuarentena, también se nos da por hacer compulsivamente. Muchas veces tendemos a regular el sistema de amenaza haciendo compulsivamente un montón de cosas. Ahí preguntan cómo disminuimos esa amenaza, eso es lo que vamos a ver. Entonces lo que pasa a veces también, nuestro sistema de logro se ve afectado o se ve sobreactivado en la sociedad tal como estamos viviendo, porque hacemos compulsivamente y nunca es suficiente. Siempre necesitamos hacer más. Entonces, algo que me olvidé de explicarles del sistema de amenaza es que el cuerpo, después de someterse a una situación de estrés o de una amenaza, digamos, después tiene la capacidad como para restituir su calma. El tema es que nosotros, los seres humanos, después de una situación de amenaza, seguimos con esa alerta activa, imaginando qué hubiera pasado si, supongamos que yo salgo a la calle y estuvieron a punto de robarme, pero no me robaron. Cuando yo vuelvo a mi casa, en lugar de serenarme o de activar el eje parasimpático de mi sistema nervioso, lo que hago es seguir en estado de alerta, angustiado y estresado, pensando en qué hubiera pasado si, no sé, imaginando los peores escenarios. Porque el cerebro no distingue la realidad de la fantasía. Entonces, el cuerpo va a responder de la misma manera, imaginando que tengo un león delante que está a punto de comerme, que pensando en que tengo un león delante y está a punto de comerme. Por eso, la necesidad, como ahí dice Flor Moreno, ¿cómo disminuimos la amenaza? Entonces acá vamos a ir al sistema de calma y cuidado, que es aquel que se activa cuando nosotros nos sentimos protegidos, conectados, cuidados, cuando logramos relajarnos y conectar, y cuando nuestro organismo libera oxitocina y endorfinas. Entonces el foco está en el autocuidado, en sentirnos protegidos, conectados, y fíjense que ahí cuando ustedes preguntaban, ¿cómo disminuimos la amenaza? Cuando hicimos este mini ejercicio al inicio de respiración consciente, o de simplemente hacer una pausa, la mayoría de ustedes manifestó que sentía calma, paz, tranquilidad, cuidado, estabilidad, y eso es uno de las prácticas que activan el sistema de calma y que disminuyen la amenaza, es la meditación. Y en este caso, lo que nos convoca en este webinar tiene que ver con mindfulness, con prácticas de mindfulness y autocuidado, que son las que activan nuestro sistema verde. Y que son las que necesitamos hoy, digamos, poner en marcha para restituir nuestro propio equilibrio. A mí a veces me gusta proponer en los grupos en todos los cursos que lidero, que hagan este ejercicio pudiendo identificar cuáles son las actividades de mi día a día que nutren la lista de los rojos, que nutren el azul, que nutren los verdes, como para ver cómo necesitamos, digamos, cómo los equilibramos. No sé si alguno de ustedes quiere compartir cómo siente que está siendo esta distribución en su cotidianeidad. Digamos, si ustedes tuvieran que asignarle un porcentaje a cada uno de estos círculos, ¿cuáles consideran que están más activados?
Porque esto, la activación de un sistema inhibe la activación de los demás. Son interdependientes. Si alguno quiere compartir, deseosa los leo. Amenaza como el principal. Si quieren pueden poner el porcentaje que le asignan a cada uno. Amenaza. Si alguien se anima a compartir, puede compartirnoslo. $60 rojo, 39 el azul, 29 el verde. Mucho más activado amenaza y defensa. Totalmente. Sí, sí. Es importante tomarnos instantes para reflexionar a ver cuáles son las actividades que están alimentando cada uno de mis círculos. Porque en la sociedad donde, digamos, tal como vivimos hoy, están sobreactivados tanto el rojo como el azul. Digamos, a veces hasta, digamos, se mezclan o se activan en simultáneo. No es fijo, y esto dependiendo del ámbito de nuestra vida donde nos focalicemos a hacer en el ejercicio, pueden variar los porcentajes. Tal cual. El tema es cómo hacemos para equilibrarlos. No sé, yo a veces rojo 30, azul 60, verde 10. Tal cual, amenaza y calma, paso de uno a otro, procuro autorregularme. Eso es lo ideal, poder activar la calma y restituir el equilibrio en este contexto es lo que más necesitamos todos. Por eso necesitamos encontrar cuáles son aquellas actividades que activan nuestro sistema de calma. Sí, sí, sí. Nosotros acá hablamos de la meditación como activador del sistema de calma. ¿Qué otras actividades se les ocurren a ustedes que pueden activar el sistema de calma? El sistema de calma se activa cuando no tiene que haber ningún objetivo previo que deba cumplir para que sea activado. Esto mismo es activado cuando abrazamos a alguna persona, cuando tenemos una conversación con alguien donde nos sentimos protegidos, cuidados. Generalmente para lograr el equilibrio entre estos tres sistemas, lo que necesitamos la mayoría de nosotros es aumentar el verde. Es muy difícil que alguien tenga mucho verde y necesite disminuir esa activación. Cosas que me agradan, tal cual. Hoy a veces también, cuando nosotros sentimos no tener los recursos suficientes para hacer frente a la amenaza a la que estamos expuestos, como la situación actual, al desregularnos puede pasarnos también que o hagamos compulsivamente, desregulándonos completamente, o se nos vaya el sentido de no tengamos energía ni ganas para hacer absolutamente nada. Entonces estamos o como completamente desmotivados o sobreexcitados haciendo compulsivamente. Ahí necesitamos volver a recuperar nuestro equilibrio. Entonces acá la invitación que les hacemos es esto: cómo equilibramos los sistemas emocionales para poder gestionar más saludablemente toda esta emoción, angustia, incertidumbre, ansiedad, miedo y demás emociones que comentaron al inicio, para poder promover nuestro bienestar. Sobre cuáles son las actividades que necesitamos incluir o excluir en nuestra rutina diaria. Por eso yo siempre recomiendo agarrar una hoja, dibujar los círculos y anotar cuáles son las actividades que hoy hago que nutren cada uno de los círculos y dónde necesito poner mi atención y mi foco. La buena noticia es que todo esto se entrena. Como yo siempre digo, la más larga caminata comienza con un solo paso, entonces podemos comenzar a ver cuál es el hábito chiquitito que puedo empezar a incorporar. Puedo empezar a incorporar la pausa que acabamos de hacer cuando iniciamos esta
esta charla, puedo empezar a nutrir toda la lista de actividades que nutren mi verde, para repetirlas muchas más veces durante el día. Esto también aplica para hasta... hoy estamos, uno de los factores, que esto es una opinión personal, que sobreactiva en el sistema de amenaza, tiene que ver con la sobreinformación. Estamos expuestos a muchísima información. Entonces, a veces, una forma de disminuir esa amenaza, que era la pregunta que ustedes me hacían por chat, tiene que ver por elegir cuál es el tiempo que yo voy a estar expuesto a las noticias, o cómo voy a elegir informarme, y cuánto tiempo le voy a dedicar, ya sea al uso del teléfono celular, a mirar la televisión, y demás. Ahí hablan, para activar el verde, rezar, meditar, darse un baño caliente, tomar té, tal cual, tal cual. Pero la sobreinformación también es muy importante elegir cuál es el tipo, así como podemos no exponernos a tanta información, cómo estoy activando yo los sistemas emocionales de los demás, cuáles son los temas de conversación que elijo tener con los otros, cuáles son los posteos que hago en mis propias redes sociales, digamos, cuál es el sistema que despierto con el texto que elijo compartir. Digamos, entonces eso también es una forma de estar atentos a nuestro propio cuidado y al cuidado de los demás. Hacer yoga, tal cual. Entonces acá la buena noticia es que, así como entrenamos los músculos, podemos entrenar nuestro cerebro. Digamos, nosotros, no sé si oyeron hablar del concepto de neuroplasticidad, pero tiene que ver con esto de que nosotros esculpimos a nuestro cerebro de acuerdo a lo que elegimos prestarle atención. Entonces, si bien al cerebro le encanta predecir patrones de comportamiento, nosotros, más allá del cableado neuronal que ya tengamos hecho de acuerdo a las experiencias y a los caminos que hemos repetido y recorrido a lo largo de nuestra vida, podemos empezar a generar hábitos nuevos. Yo a veces hago la analogía con, si siempre fuimos por una autopista, digamos, el cerebro va a indicarnos que vayamos por el mismo camino de siempre. No importa si es saludable o no para nosotros, pero es más de lo mismo, es lo conocido, es lo seguro. Entonces acá el desafío cuando queremos incorporar un nuevo hábito o una nueva práctica tiene que ver con iniciar un camino que a veces es como si fuera un camino de tierra, donde al principio es incómodo o es raro, o no sé por dónde empezar, o como más de uno manifestaba, y sí, todo esto cambió, pero yo no sé ni por dónde empezar, no sé cómo siquiera encontrar mi propio lugar. Entonces es importante saber que tenemos estructuralmente el cerebro disponible para poder hacer el cambio que querramos. Ahí dan un ejemplo de cómo la sobreinformación puede afectarnos. Totalmente, para mí es un contexto en el cual tenemos que estar súper atentos a cuánto es el tiempo y cuáles son los medios por los cuales elegimos informarnos. Y acá les quiero preguntar, ya que empezamos a hablar de mindfulness o de meditación, todavía no de mindfulness, como una de las prácticas que pueden ayudarnos a restituir el equilibrio y activar nuestro sistema de calma que tanta necesidad tenemos hoy, me gustaría, antes de empezar a contarles qué significa mindfulness, preguntarles si ustedes saben cuál es el porcentaje del tiempo que nuestra mente está distraída. Es decir, que la mente está en un lugar diferente de la actividad que está realizando en este instante. Si alguno quiere compartir en el chat. Ni idea, la mía siempre. Ni idea, pero si tuvieran que arriesgar, ¿qué porcentaje pondrían? ¿Cerca del 100, 90, 80? ¿Todo el tiempo? ¿Más del 50? Ni idea. Acá, acuérdense, no hay nada que
hay que contestar lo primero que se nos ocurra, no hay ninguna respuesta correcta o incorrecta. Obviamente todo lo que proponemos es invitacional, 18 horas, el resto duermo. ¿Qué recomiendan para hacer el entrenamiento del cerebro? Ahora vamos a hablar de eso. Recomendamos entrenar la atención, recomendamos entrenar el músculo de la atención, es decir, a qué elegimos prestarle atención en cada momento. Eso es lo que necesitamos entrenarnos. Siempre estoy distraída 24 horas, 70. En realidad, les hago esta pregunta porque hubo un estudio que en el año 2010 hicieron 2 investigadores de Harvard llamados Killingsworth y Gilbert, que ellos estaban estudiando las causas de la felicidad. Entonces, lo que hicieron fue crear una aplicación en el iPhone que se llamaba Track Your Happiness, traquea tu felicidad, y lo que hicieron fue enviar en forma aleatoria a 2.300 personas, le mandaban en distintos momentos del día la siguiente pregunta: ¿en qué estás pensando y qué estás haciendo? Como para ver si había correlación entre aquello que pensaban y aquello que estaban haciendo. Y también preguntaban cuán agradable, desagradable o neutra podía resultar esa experiencia. Y estoy simplificando mucho el resultado de la investigación, pero concluyeron que el 47% del tiempo la mente suele estar en un lugar diferente de la actividad que estamos realizando. Entonces, una mente que divaga o una mente que se distrae es una mente infeliz. Y en realidad el hecho de que la experiencia resulte neutra, agradable o desagradable tiene más que ver con el contenido mental que con la actividad que estoy realizando. Entonces, frente a esta investigación, lo que surge es: ¿por qué una mente que está distraída es una mente infeliz? Porque cuando nuestra mente está divagando y no estamos en el presente mientras la experiencia sucede, solemos estar rumiando por cosas que, digamos, en este contexto, por ejemplo, añorando todo lo que en algún momento pasado era diferente, o excesivamente preocupados por lo que puede estar por venir, porque como especie hemos evolucionado, pero tenemos el mismo cerebro que hace millones de años. Entonces el cerebro no está diseñado para ser felices, está diseñado para sobrevivir. Entonces, cuando no está en el momento presente, lo que hace es estar preocupado detectando cualquier potencial amenaza que pueda surgir alrededor. Entonces, de ahí la importancia de, en este contexto sobre todo, poder tener herramientas que nos permitan entrenar la atención para estar en el presente. Entonces ahora les quiero mostrar cuál es la definición de mindfulness que da Jon Kabat-Zinn, que es como el precursor en Occidente de toda esta, de esta práctica. Es quien en el año 1979 es el director de la Clínica de Reducción de Estrés de la Universidad de Massachusetts, y es quien ideó el protocolo del cual hoy se desprende toda la evidencia científica al respecto. Si bien mindfulness es una práctica completamente secular, tiene sus orígenes en filosofías orientales que han promovido el bienestar por millones de años a muchísimas personas. Y él lo que dice es: mindfulness es prestar atención con intención en el momento presente y sin juzgar. A simple vista puede resultar un concepto racionalmente fácil de comprender, pero la complejidad aparece cuando decimos, bueno, fantástico, pero ¿cómo hago cómo hago la aplicación práctica de este concepto? ¿Cómo hago para estar presente en lo que está ocurriendo sin juicio, que es algo que nos cuesta mucho, sobre todo en Occidente? Que esto podría asimilarse a veces momentos donde, quizás en contacto con la naturaleza, momentos donde sentimos que estamos completamente conectados con la experiencia, donde sentimos que
somos uno. Si estuviéramos contemplando un atardecer, sería el momento en el que solo existe el atardecer y nosotros, o a veces tocando un instrumento, o pintando. Si fuera el ejemplo del atardecer, sería ese momento que dura hasta que agarramos el celular para tomar una foto. Totalmente, ahí dicen, los seres humanos pasan mucho tiempo pensando en lo que no está pasando. Hay una frase que a mí me encanta que es, he conocido muchos problemas, la mayoría de ellos nunca han sucedido. Y así es como, digamos, como funciona nuestra mente habitualmente. Entonces, por eso la importancia de entrenarnos para saber cuando la mente divaga y la mente se distrae constantemente. Cuando practicamos la meditación, no significa poner la mente en blanco, sino que significa traerla de vuelta una y otra vez. Cuando mi mente está pensando en algo que no está ocurriendo, poder decir, ya te vi, otra vez un nuevo pensamiento, volvé al cuerpo, volvé a la respiración. La respiración suele ser un ancla muy poderosa para anclarnos en el momento presente, que de hecho es un recurso que ya muchos de nosotros usamos habitualmente. Cuando nos sentimos ansiosos o nerviosos, solemos recurrir a la respiración para serenarnos. A mí también me gusta definir mindfulness como el arte de darnos cuenta, o de empezar a vincularnos diferente con aquellos, digamos, con todos nuestros pensamientos, con todas nuestras emociones, con las sensaciones del cuerpo, y con eso como empezar a registrarnos del cuello para abajo en todas, empezar a escuchar y a registrar todas las señales que permanentemente nuestro cuerpo está emitiendo, como para poder gestionar una respuesta que sea mucho más consciente y que podamos liberarnos de esos patrones automáticos de funcionamiento de nuestra mente. Si podemos identificar que estamos excesivamente preocupados por cosas que nunca han sucedido, ver cómo podemos empezar a intervenir y a generar un espacio para generar una respuesta distinta. ¿Qué hacer para no distraernos aparte de la respiración? Hay un montón de prácticas y de ejercicios que se van haciendo, pero acá es como, yo siempre hago una analogía con el gimnasio, digamos, y yo puedo conocer todo el plan de ejercicios y de entrenamiento que necesito hacer para correr una maratón. Me lo sé fantástico, pero eso no significa que mañana yo esté listo con el cuerpo tonificado y preparado físicamente para correrla. Necesito ejercitarme para poder estar entrenado. Y acá sucede exactamente lo mismo. Y son muchas las prácticas y los ejercicios que se hacen en el transcurso de los programas, como para poder realmente estar presentes en lo que estamos haciendo. ¿Por qué? A ver, ¿cuáles son los beneficios que esta práctica nos trae? Sería como un entrenamiento tal cual de nuestra atención, a qué elegimos prestarle atención en cada momento. Es como un entrenamiento de nuestra propia mente. ¿Qué nos permite, digamos, en qué nos beneficia? Si yo estoy más presente en aquello que está ocurriendo, gestiono mejor mi estrés y miedo, mejoro el sistema inmunológico. Muchos hablaban también de insomnio, también mejoro la calidad del sueño, hay muchos estudios vinculados con ese tema. Las emociones difíciles las puedo transitar y afrontar con mucha más calma. Cultivo una mente más serena y más ecuánime. Más ecuánime tiene que ver con ser anfitrionas de las experiencias tal como son, sin estar enjuiciándolas o etiquetándolas previo a experimentarlas. También tener la capacidad de conectarnos y ser más empáticos, tanto con nosotros mismos como con los demás. Y básicamente se trata de simplificar nuestra mente. Muchas veces nosotros creemos que, sobre todo en el ejemplo que ahí ponía, mi mente siempre está pensando en cosas que no están pasando, creemos que eso es una falla, que nosotros somos los que estamos funcionando mal y que la mente debería estar en blanco. Y la realidad es que no. Digamos, necesitamos aprender o saber que así es como funciona nuestra mente. Por eso el desafío es simplificar la mente, para poder empezar a pasar del piloto automático a la conciencia, esto que decíamos de cuando identificamos todos los patrones automáticos,
de comportamiento, poder empezar a elegir cómo respondo, poder pasar, muchas veces, estamos haciendo más de una cosa a la vez, la famosa multitarea, poder empezar a tener más foco en aquello en lo que queremos concentrarnos, y poder empezar a, de nuevo lo mismo, en vez de reaccionar automáticamente, poder tomarnos un espacio, generar un espacio de mayor perspectiva y claridad mental para responder con conciencia. Sí, seguramente vamos a compartir, les va a quedar después en el... Me preguntan si vamos a compartir la información del webinar y la respuesta es sí. Así que quédense tranquilos. Y acá quiero mostrarles, a ver, quiero preguntarles cuando hicimos el ejercicio al inicio de atención a la respiración, ¿ustedes notaron que su mente se distraía? ¿Alguno de ustedes le pasó que dijo, bueno, escuchaban mi voz con las instrucciones o con las sugerencias de prestar atención a la respiración y que la mente se distrajera pensando en, uy, tengo una reunión más tarde, tengo que llamar a fulano, tengo que hacer las compras? Sí, sí, sí. ¿Cómo solemos funcionar o cómo suele funcionar la mente en los seres humanos? Ponemos la intención de decir, bueno, voy a poner todo mi foco de atención en la respiración. A los 10 o 20 segundos nuestra mente se distrae. Entonces ahí es donde empezamos a pensar, uy, me quedo quizás enganchado con la discusión que tuve previamente con alguien del trabajo, de la familia, o empiezo a pensar, ¿qué voy a cenar esta noche? Creo que no tengo nada en la heladera, debería ir a comprar, debería llamar a tal y demás. Entonces el desafío es darme cuenta de mi distracción, notar a dónde se fue mi mente. Digamos, está nuevamente en el pasado, está haciendo planes para el futuro, está preocupada por lo que puede llegar a ocurrir. Entonces ahí es donde elijo redirigir mi atención. Elijo amablemente volver a centrar mi atención en la respiración o en el cuerpo. Porque el cuerpo, volver al cuerpo es volver al presente, es como lo mismo que los sentidos, son como el ancla para estar en el presente por excelencia. Y ahí, si ustedes ven en la filmina, es donde estoy como ejercitando el músculo de mi atención. Si seguimos con la analogía del plan de entrenamiento para correr una maratón, esto sería como las abdominales que me tocan hacer, o cualquiera de los ejercicios que me proponga el plan completo de entrenamiento. Entonces el desafío de la meditación es traerme de vuelta una y otra vez. No es pretender que llegue el día en que no me vaya, porque muchas veces eso puede frustrarnos. Totalmente, es volver al cuerpo una y otra vez, es traerme de vuelta una y otra vez, no importa cuántas veces me vaya, porque significa estar presente y despierto con lo que está ocurriendo. Por eso nos permite estar con cualquier contexto que podamos estar viviendo. Hay una frase de Jon Kabat-Zinn que dice, no puedes parar las olas, pero puedes aprender a surfear. Entonces eso es lo importante, no puedes parar las olas, pero puedes aprender a surfear. Digamos, nosotros siempre vamos a ser libres de poder responder. Quizás no cambiamos, no podemos cambiar las circunstancias, pero sí somos libres de poder elegir cómo vamos a responder a esas circunstancias. Y sobre todo en este contexto, cómo hacer para responder de una forma que promueva nuestro propio bienestar. Antes cuando hablaban de qué otra práctica, además de la práctica de la respiración, cuando hablábamos de activar nuestro sistema de calma, una práctica que podemos hacer, que es muy poderosa, es una práctica de autocuidado, tiene que ver con
el contacto tranquilizador o el autoabrazo, o vieron que muchas veces cuando estamos angustiados o con miedo, con ansiedad, a veces solemos llevarnos las manos al corazón o las manos al pecho, y así como el cerebro, como decíamos antes, no distingue si tengo un animal delante que está a punto de comerme, o, digamos, cuando me lo imagino genero esa misma química, el cerebro tampoco distingue si esta mano que está apoyándose sobre mi pecho es mía o es de otra persona. Entonces yo puedo promover la química, generar la hormona, generar oxitocina en mi cuerpo, tratándome con amabilidad, digamos, o eligiendo cuál es la zona del cuerpo, digamos, puede ser en la cara, la mano en la frente y demás, cuál es aquel gesto que puedo hacer que puede activar en mí esta sensación de sentirme más tranquilo, protegido y en calma. Esto a veces nos da vergüenza o es algo que no queremos hacer, pero después yo les sugiero para que lo puedan practicar, que es poniéndose las manos en el corazón o poniéndose una mano en la frente o en la cara, ir explorando cuál es ese gesto que necesito hacer para empezar a generar oxitocina en mi cuerpo. Que generalmente lo hacemos inconscientemente. Acá es como empezar a hacer a propósito muchas prácticas y muchas cosas que sabemos cuán beneficiosas son para nuestro bienestar. Interesante, un desafío que lo podemos hacer con la práctica. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, y ahora en este momento no hay ninguna lámina, no sé si quién dice que no la visualiza. Bueno, acá no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, no sé, Vale, si vos anotaste alguna, porque ya estamos llegando al final, o la idea es proponerles, muchos preguntaban, bueno, ¿cómo hacemos? Proponerles un programa. Acariciarme. Sí. Sí, ahí los pioneros en todo lo que tiene que ver con el autocuidado, la autocompasión, son Christine Neff o Christopher Germer. Y en el libro de Christine Neff está esta práctica, en los cursos de autocompasión también. Sí, la práctica del yoga es muy bueno, hay distintos tipos de yoga, pero sí, es súper recomendable, hay un montón de recursos. Cuando hablábamos de que mindfulness tiene que ver con empezar a registrarnos del cuello para abajo, también tiene que ver con empezar a registrar qué necesito yo. Y eso es muy personal, porque es una invitación a ir explorando cuáles son las prácticas que yo necesito y que a mí me hacen bien y con las que yo resueno. Sí, sí, sí. Sí, porque en realidad el programa que estamos promoviendo con BIMA tiene que ver con un curso de 4 módulos, cuyo objetivo tiene que ver con esto de incluir todas las prácticas, herramientas y ejercicios para poder gestionar más saludablemente toda esta gestión emocional, donde se explora, digamos, qué es mindfulness. Acá es muy ambicioso el objetivo con tan poco tiempo de poder contarles todo, pero es como si habláramos de los títulos o los subtítulos, de lo que después se desarrolla más en profundidad, porque los módulos serían habitar el presente, esto de entrenar nuestra atención en lo que estamos haciendo, conocer el funcionamiento de nuestra mente, también cómo desarrollamos la flexibilidad para el cambio constante que hoy nos desafía permanentemente, esto que hablábamos de la neuroplasticidad. También reconocer las emociones para poder transitarlas, digamos, la inteligencia emocional o la regulación emocional tiene que ver con la posibilidad o la capacidad de poder identificar y reconocer cuál es la emoción que estoy sintiendo y poder responder de una manera que no me dañe ni dañe al otro.
En este caso también tiene que ver con cómo darle lugar y cómo habilitar la emoción que estoy sintiendo sin abrumarme. Digamos, a veces a mí me gusta hacer la analogía de las emociones con... hay un poema de Rumi que se llama Casa de Huéspedes, y tiene que ver con esto. Hay emociones que... Cada emoción es un huésped y tiene un montón de información que nos trae. Y hay huéspedes que nos encanta recibir en casa y los recibimos con los brazos abiertos. Hay otros huéspedes que no queremos ni que pasen la puerta. Hay otros que no sabemos cómo tratarlos, no podemos siquiera mirarlos a los ojos. Pero el desafío está en poder ser anfitriones de todos los huéspedes y también poder reconocer cuál es el tiempo que yo puedo dejarlos pasar, cuál es el tiempo que yo necesito para poder transitar y hacer espacio para todo aquello que ocurre, pero siempre cuidándome a mí para no abrumarme. Entonces acá les quiero compartir la pantalla